o violencia. Buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio de opinión y de debate del Canal Capital. Esta semana seguimos con las entrevistas a los precandidatos presidenciales que venimos adelantando desde la semana pasada y que vamos a tener hasta mediados de diciembre. En un canal público como Canal Capital consideramos de vital importancia que todos ustedes conozcan las propuestas de quienes aspiran a dirigir los destinos de este país, y por esa razón le estamos abriendo un espacio de 1 hora sin comerciales para que cada precandidato desde ya les cuente quién es y qué busca para Colombia. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola Yesid, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en todo el país. Gracias por estar una vez más con nosotros. Y esta noche nuestra invitada es una de las mujeres mejor preparadas en Colombia, la doctora Marta Lucía Ramírez, quien siempre ha sido un referente del Partido Conservador, pero nunca le han faltado pantalones y el carácter para decirle las verdades precisamente a los miembros de su propio partido. Ahora está aspirando a la presidencia de la República, recorriendo el país, recogiendo firmas para convertirse en ese referente que muchos colombianos están demandando, una figura distinta. Y como lo decíamos hace algunos días, la posibilidad de que una mujer por primera vez llegue a la Casa de Nariño. Este es el perfil de la exministra, exembajadora, excandidata presidencial, Marta Lucía Ramírez. Marta Lucía Ramírez, una mujer luchadora que viene de la clase media y de una familia trabajadora. Desde joven se la guerreó para salir adelante, graduarse como abogada y conformar una familia. Demostró que con trabajo y sin palancas se pueden alcanzar los sueños, pues ha tenido los puestos más ansiados por los políticos. Fue ministra de Comercio Exterior durante la presidencia de Andrés Pastrana, y cómo olvidar que ha sido la única mujer en el país en ocupar el cargo de ministra de Defensa, dejándole al ejército la primera escuela de formación en derechos humanos. Tampoco podemos olvidar el impulso que dio a la mujer para que pudiera ascender a grado de general de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Después de tanta experiencia política, decidió lanzarse a la presidencia en el 2014 con el Partido Conservador. No lo logró, pero obtuvo la tercera mejor votación. Por eso nuevamente se lanza como candidata independiente. Su lucha será contra la corrupción, la generación de empleo, el desarrollo rural y la competitividad comercial internacional. Una mujer de valores íntegros que espera demostrar que se equivocan quienes creen que el éxito solo es para los acomodados. Tal vez a la nación le haga falta ese toque femenino que llaman. Bueno, ahí está el perfil, doctora Marta Lucía, bienvenida a Canal Capital. Yesid, muy buenas noches, qué alegría estar acá en este programa de opinión. Además, felicitaciones por invitar acá a los candidatos, y estoy emocionadísima de encontrarme acá con Erika Fontalvo, semejante periodista. Ustedes todos suman muchos quilates al periodismo colombiano, los felicito por estar juntos y qué alegría estar en este programa. Generosa, bueno, muchas gracias, doctora Marta Lucía. Entremos en materia. Primera pregunta obligada, ¿cómo va esa recolección de firmas? ¿Cuándo las presenta? ¿Cómo le ha ido recogiendo firmas? La verdad, vamos bien. Yo voy bien, ¿en qué sentido? Mucha gente me dice, es que hay que tratar de llegar con muchos millones de firmas. Yo digo, no, por Dios, es que el país está cansado de la ostentación. A mí me parece que es una ostentación cuando salen a anunciarnos que llevan tantos millones de firmas recogidas por un partido político. No, las mías han sido recogidas con gente sencilla, con opinión pública, con jóvenes de las universidades, con muchachos inclusive que nos han ayudado también, porque hemos tenido que pedirle a algunos muchachos que nos ayuden durante el día entero a estar en este proceso. Es difícil, pero yo creo que vamos a llegar más o menos con 800.000 firmas. Las queremos presentar realmente antes del 13 de diciembre, no tenemos todavía definida la fecha, pero repito, sin ostentación. Erika y Yesid, recoger firmas cuesta un pocotón de plata, porque es que uno obviamente tiene que incurrir en los gastos de uno, incurrir en los gastos también de darle
un refrigerio, el transporte, a la gente que lo acompaña. La gente dirá, ¿y por qué no va sola? Pues porque si yo me paro sola a la salida de un cine o a la salida de un estadio, pues lo que yo alcance a recoger es muy poquito. Tengo que estar acompañada de 30, 40, 50, a veces hay 50 voluntarios. A veces uno tiene que decirle a algunos muchachos, ayúdenme, les voy a dar estos recursos durante el día, cuesta un poco de plata. Y si al mismo tiempo queremos Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pereira, pues obviamente esto desgasta. Repito, lo nuestro nunca ha sido la ostentación. Las normas exigen 400.000 firmas. Yo diría el 95% de las personas a las que les he pedido su firma me la han dado y me la han dado con gusto, claro, con convicción. Quieren que usted sea candidata, que usted se mida en las elecciones. Sí, eso es importante. Seguramente buena parte de esas personas que firman por la doctora Marta Lucía son esos 2 millones de colombianos que depositaron en usted su confianza para las elecciones de hace unos 4 años. Pero, doctora Marta Lucía, mucha gente se podría estar preguntando, bueno, pero si ella es una dirigente del Partido Conservador, ¿por qué está recogiendo firmas? Usted marca distancia con la dirigencia del Partido Conservador, total, no con las bases. ¿Por qué? Nunca la marcaré con las bases y nunca la marcaré con la doctrina y la ideología del partido. ¿Por qué marco distancia esta vez? Porque nos están haciendo lo mismo de la vez pasada. Ustedes ahora presentaron un perfil mío y decían, fue la candidata del conservatismo, pero con todo el respeto les digo, se les olvidó advertir que en esa candidatura del 2014 nos tocó llegar sin los congresistas conservadores, elegida en una convención donde participó el partido completo y los congresistas no aceptaron la decisión de esa convención. A pesar de la decisión de la convención, se fueron a apoyar la reelección del presidente Santos y lo he dicho con toda la claridad, se fueron detrás de la mermelada. El 90% de los congresistas conservadores apoyaron la reelección por la mermelada. Los que no la apoyaron, en paz descanse, hubo gente como Juan Mario Lacerna, maravilloso, estaba Juan Manuel Corzo, que está todavía en el Congreso, estaba Hernando Pedraza, que nos ha acompañado todavía. Ellos realmente le hicieron un acto de valentía enorme, porque el 90% de sus colegas estaban en la reelección. Y en la candidatura nuestra, contra todos ellos, contra el gobierno, contra la falta de recursos, sacamos la tercera votación, que fue el 17% en la primera vuelta. Esos 2 millones de votos que recordaba Erika, a mí realmente me comprometen todos los días. Tengo que seguir siendo la voz de todas esas personas que queremos que este país avance dentro del Estado de Derecho, dentro de la institucionalidad, sin ir a hacer un giro hacia el populismo, que es lo que muchos nos están ofreciendo, pero que diga, es posible hacer política decentemente, sin comprar un voto, sin manejar recursos por debajo de la mesa, con propuestas sí para que la clase media colombiana y los sectores de la población que han estado marginados tengan acceso cada vez más a las oportunidades de progreso. La vez pasada, y ya que estamos hablando de política, Erika y doctora Marta Lucía, Roberto Pombo, director del Tiempo, en una entrevista con Juan Carlos Irragorri, director de Voces RCN Radio, señalaba Roberto Pombo que Marta Lucía Ramírez pasará a la segunda vuelta contra Germán Vargas Lleras y Marta Lucía Ramírez, decía Roberto Pombo, será la candidata de Uribe. Con toda la franqueza, me sentiría honradísima de hacer parte de esa segunda vuelta y demostrar que en este país se puede hacer política sin salir a lucir derechos de primogenitura. Es que no más, realmente esta política acá en donde hay unos que han nacido con el derecho y escriturado debajo de la almohada que van a ser presidentes. La primogenitura no puede ser un derecho para el ejercicio de la política. Estamos hastiados de las familias que se han tomado el Estado como si fuera un derecho ya escriturado. Estamos hastiados de oír que es que en Colombia realmente solamente si se es de una familia X o Y o Z se va a poder llegar a los cargos de dirección del Estado o inclusive del sector privado. Yo quiero demostrar que en Colombia, si llego a la candidatura en la segunda vuelta, compitiendo frente a Germán Vargas, espero serlo como representante de esta alianza que han venido liderando Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y muchos sectores de opinión que estuvimos en el no. Yo sí quiero ser parte de esta alianza. Por ahora yo estoy siendo parte de ese conservatismo no mermelado, no de la oficialidad del conservatismo. Me retiré del partido porque me tocó retirarme, porque no me dieron un espacio, porque no quisieron definir una fórmula para la elección presidencial y por esa razón, junto con Andrés Pastrana y muchísima gente
concejales, exdiputados, exministros conservadores varios, exconstituyentes conservadores. Hemos dicho, el conservatismo no se murió por cuenta de una bancada de parlamentarios que decidió regalar el partido. Ese conservatismo de la doctrina, de los ideales, de los valores, el que cree en la familia, sigue viviendo a través nuestro y yo quiero representar esa voz. Y en esta alianza entonces, ¿qué esperamos? Que el Centro Democrático escoja su candidatura, que aparentemente va a decidirla hacia el 11 de diciembre, y después entonces competir nosotros por una candidatura unificada. Quien vaya a ganar cualquiera que sea el proceso de selección, si es una encuesta, si es una consulta, si es lo que sea, pues irá a la presidencia. Y el segundo irá a la vicepresidencia. Yo he aceptado esa fórmula por una razón, Erika y Jessy, porque este no es un momento de vanidad, ni decir es que yo tengo que ser la presidenta porque yo tengo más experiencia. Yo quiero ser realmente una persona que sirva para que este país no se vaya para el abismo. Y en la fórmula que se ha acordado, espero ser quien gane la candidatura a la presidencia y esté acompañada por cualquiera de los candidatos del Centro Democrático a la vicepresidencia. Hoy precisamente salió una encuesta, doctora Marta Lucía, del Centro Democrático, y ellos han dicho que van a definir a través de una figura de encuestas. Aparentemente el doctor Iván Duque, aunque no se han revelado resultados, lo hemos conocido, y el doctor Carlos Holmes Trujillo estarían en la punta, luego los otros tres, pero no se ha decidido todavía irlos retirando, que es un poco el mecanismo que ha definido el Centro Democrático. Pero doctora Marta Lucía, yo leí su carta, usted puso su experiencia, su liderazgo, su capacidad de trabajo muy amplio que todo el país conoce al servicio de esta alianza que se ha llamado Alianza para la Reconstrucción de Colombia, que anunciaron en días pasados los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. ¿Cuál es su principal bandera, para que ya nos vayamos adentrando en el tema de las propuestas, la principal bandera de Marta Lucía Ramírez para lograr convertirse en la candidata de esta alianza, sobre la base de que ellos han dicho que están trabajando en programas que reflejen las necesidades de los colombianos? Jessica, ¿cómo me cuesta trabajo? Yo envidio tanto de los periodistas muchas cosas, entre otras la capacidad de hacer un titular, y me reviento la cabeza pensando, ¿y cuál es la principal bandera para este titular? Yo diría, yo quiero una Colombia que sea fuerte, una Colombia que sea fuerte en su economía, que sea fuerte en sus instituciones, que sea fuerte en la justicia, que sea fuerte en luchar contra la corrupción, que sea fuerte en mirar un futuro realmente con muchísima más ambición. Y dentro de esta Colombia fuerte, ¿qué quiero? Una economía muy fuerte, con empresarios. Quiero este país lleno de empresarios. Quiero que cada joven de este país sueñe con ser un empresario exitoso, con generar empleos para sí y para muchos otros colombianos. Porque es que cuando hay una economía fuerte, ese país tiene recursos para trabajar en lo social, para invertir en infraestructura, para lograr la educación universal que queremos, y ese es un país que realmente puede competir en el plano internacional. Yo quiero ver a Colombia como una potencia en América Latina, y podemos serla. No podemos seguir acá resignados a la mediocridad. Hemos tenido una tasa de crecimiento económico absolutamente mediocre durante el año pasado y lo que va corrido de este año. El ministro de Hacienda hasta hace todavía 3 semanas decía que íbamos a crecer un 2 o un 2,5% este año, y que nos aplaudiéramos porque estábamos disque mejor que el resto de América Latina. Pero uno no puede aplaudirse mirando a los que vienen de coleros, sino uno tiene que tener la aspiración a ir dentro de los que van de primeros. Colombia tiene un potencial de crecimiento del 4,5% del Producto Interno Bruto. Hemos abandonado ese potencial para felicitarnos con un crecimiento que este año, si acaso, va a llegar al 1,7%. ¿Y qué sucedió? Que cuando empezamos a recibir esta riqueza petrolera, en lugar de dedicarnos a invertir, a desarrollar distritos de riego, a hacer realmente inversión en que hubiera en este país mucha más educación, más escuelas, más inversión inclusive para la educación pública, ¿qué hicieron? Dedicarse a gastar, gastar, gastar. ¿En qué? En burocracia. Vean, durante los últimos 7 años en Colombia, el crecimiento de los gastos de funcionamiento ha estado en un promedio del 9% anual, mientras que el crecimiento del Producto Interno Bruto ha estado en un promedio del 4,5% anual, es decir, la mitad. Y en ese mismo periodo, el aumento de los salarios ha sido del 5,5% anual. Entonces ustedes se dan cuenta, una economía que crece al 4,5%, unos salarios que están aumentando al 5,5%, ¿cómo es posible que el aumento de la burocracia, el aumento de los gastos de publicidad, el aumento de los gastos de viajes, porque todo eso son los gastos de funcionamiento, esté alrededor del 9,5%? Oh, se lo come. Bueno. Un gobierno austero, un gobierno que piense en el largo plazo, ¿qué debe hacer? Y es lo que voy a hacer yo.
cualquier bonanza, cualquier recurso, cualquier riqueza que hay en este país, invertir, invertir, invertir. ¿En qué? Primero en el capital humano. Lograr realmente que aquí el acceso a la educación superior sea para todos, sin excepción. Y ahí tengo una propuesta que cuando ustedes me digan se las cuento con detalle. De inmediato. Bueno, Claro listo. que De inmediato. Vea, Porque les es que, quiero mire, yo sí quiero decir algo. En estas entrevistas generalmente arrancamos por seguridad, Sí. por paz y demás, pues que la doctora Marta Lucía Ramírez, ministra de Comercio Exterior, una parte muy fuerte de Bueno, ella es la economía. Entonces arranquemos con esa arranquemos con la propuesta. economía. ¿Por qué la educación? Porque miren, uno de los problemas graves que tiene Colombia hoy, por ejemplo, hablando del sector empresarial, es la productividad. ¿Qué es la productividad? Lo que cada persona es capaz de generar de crecimiento de producto en un año. Resulta que en Colombia, por ejemplo, lo que producen 14 personas en las zonas rurales, lo produce en Estados Unidos una sola persona. Entonces usted acá necesita 14 para producir lo que uno produce en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué sucede eso? Claro, porque allá tienen mucha más tecnología en el campo, por ejemplo, pero también porque han educado mucho más a su recurso humano. Entonces, una persona más educada, más capacitada, sabe manejar las tecnologías, sabe tener criterio para tomar decisiones muchas veces, y eso hace que la economía sea mucho más robusta. Eso sucede en el sector rural, por ejemplo, para hacer una comparación. En algunas de las industrias manufactureras, la productividad en Colombia se necesitan 4 personas por una persona en Estados Unidos. En servicios sofisticados, por decirle alguna cosa, servicios médicos sofisticados, en Colombia se necesitan 3 personas, en Estados Unidos se necesita una. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que esto nos lleva a concluir? Que necesitamos que el recurso humano en Colombia esté más capacitado para que la economía colombiana sea más productiva. ¿Y qué es lo que nos sucede hoy por hoy? Que en Colombia el 60% de los jóvenes no tienen acceso a una educación superior. ¿Por qué? Pues porque no alcanzan, porque sus familias no pueden. Este gobierno empezó un programa que se llama Serpilo Paga. Y fíjense una cosa, yo creo que uno tiene que tener la altura para reconocer los aciertos del gobierno. Yo soy crítica a este gobierno, he estado en la oposición, pero me parece que ese programa Serpilo Paga ha tenido cosas muy interesantes y yo lo mantendría con realmente como la antesala del programa que voy a desarrollar. ¿Por qué? Porque es que con todo el Serpilo Paga, ustedes están viendo que es un programa de becas que se la dan a un grupo de muchachos seleccionados porque tienen los mejores resultados de IFE, que eso está muy bien, pero sigue habiendo un 70% que se quedan por fuera ¿Y la de una propuesta suya posibilidad. cuál sería? ¿En qué consiste mi propuesta? Hoy por hoy, en el mundo entero, las mejores universidades del mundo están desarrollando la educación digital. La educación digital es que uno, a través del computador, a través de un teléfono celular, puede meterse a educarse. Hoy hay programas que son gratis. Si ustedes buscan, por ejemplo, Coursera, le enseñan a uno un montón de cosas gratis en un cursito, pero eso no es una carrera profesional. Usted, para tener una carrera profesional digitalmente, tiene que pagar la carrera. Lo que yo quiero es que nuestro gobierno pague las carreras digitales para que acá todos los jóvenes de Colombia, todos, sin excepción, puedan hacer una carrera doctora Marta Lucía, universitaria. quería preguntarle, porque usted puso un trino la vez pasada que generó En Corabastos. controversia. Sí, claro. Usted estaba aquí en un trino, puso un trino con unos jóvenes de Corabastos. Dice usted, si estos muchachos con quienes hablé hoy en Corabastos hacen su carrera universitaria a través del celular, con los programas que mi gobierno contratará con las universidades, su futuro será mejor. Y le cayó todo el mundo, porque usted más o menos, o mucha gente la entendió, que usted está diciendo que ahora los estudiantes estudien la universidad por el celular. Es Y una dicen que esa es combinación una... de cosas. Yo pregunto y decir, ¿qué es mejor? Muchachos que están en zonas rurales, ¿qué es mejor? ¿Que se queden allá y tengan la posibilidad con un celular de hacer su carrera, o que se vengan acá a Bogotá a estar en los cinturones de miseria viendo a ver si de pronto logran conseguirse una beca? Yo los prefiero a ellos en su zona rural. Pero sería para cualquier carrera universitaria. Para cualquiera, Yesí. O sea, Cualquiera. Si quieren estudiar ingeniería, o sea, cualquiera de las que estén en la oferta de las universidades, pero más importante, ese muchachito de Corabastos nunca jamás va a poder estudiar en la Universidad MIT, nunca va a poder estudiar en la Universidad Harvard. Y si realmente son gente que tiene unos excelentes promedios académicos, ¿qué voy a hacer yo? Ofrecerle que pueda hacer su carrera, si la quiere en MIT, si la quiere en la Universidad de los Andes, si la quiere en la Universidad Nacional, porque vamos a meter en esto una bolsa de universidades en Colombia y en el exterior, Públicas y para privadas. que, claro, para que esos muchachos puedan hacer las carreras en las mejores universidades del mundo por la tecnología, de manera digital.
Eso es lo que es la revolución digital. Vean, nosotros hoy estamos viviendo... La gente relaciona de pronto, Erika y doctora Marta Lucía, estudiar por celular como si fuera una educación de baja calidad, entretenimiento. Claro, Ustedes dicen, no, doctora Marta Lucía, mejor abra un cupo de becas para estudiar en la Nacional o en las universidades privadas. Esto estaría no bajo por el la celular. tutela de las universidades y del Ministerio de Educación. Claro, lo que pasa, Erika, es que acá hay que ser más ambiciosos en la visión que tenemos. Yo no creo que la tutela del Ministerio de Educación, porque terminan achicándolo. Es que miren lo que nos ha pasado a nosotros acá. Buena parte de los presupuestos en educación terminan al final del día en función de los maestros, de los profesores. Yo creo que hay que invertir mucho en la educación de los profesores, pero que nosotros seamos capaces de aumentar el presupuesto para la educación pública, de seguir haciendo Serpilo Paga, que se va a una buena parte de las universidades privadas, y que adicionalmente lo pueda hacer con universidades en el exterior. ¿Por qué? Porque toda la oferta de las universidades en Colombia hoy por hoy no alcanza a cubrir realmente a todos estos jóvenes. Yo quiero contratar con las universidades también en el exterior y las nacionales. ¿Para qué? Para que tengamos nosotros realmente todo este complemento. Lo que quiero decirles es que todo esto es complementario, no es excluyente. Si usted tiene buen presupuesto a las universidades públicas, Serpilo con las privadas, y además universidad virtual, educación digital, con colombianas y con el exterior, qué maravilla para los jóvenes. Hay que quitarnos de la cabeza estas limitaciones de no ser capaces de pensar en grande. Vea, a nosotros no nos tocó vivir obviamente la revolución industrial, pero vivimos una semi-revolución económica cuando toda la apertura, la globalización y todo. Hoy la revolución en el mundo se llama la cuarta revolución industrial, es la tecnología. Es que a usted ahora con una impresora láser le pueden hacer una partecita de su celular, esa es la impresión digital. Usted hoy con la digitalización puede hacer las carreras, usted puede trabajar desde un sitio remoto, todo eso quiero yo que lo tengan los jóvenes en Colombia, en una zona rural, en el barrio Egipto, en Ciudad Bolívar, o por supuesto también los muchachos de estrato 25, porque es que queremos un país de gente toda educada. Doctora Marta Lucía, habla usted con insistencia del campo y me parece muy oportuno también conocer cuál es la propuesta que usted tiene para el campo colombiano, porque precisamente todos estos jóvenes de las zonas rurales no tienen las mismas oportunidades que los jóvenes que están en las ciudades. ¿Cuál va a ser su propuesta de desarrollo del campo, no solo para los jóvenes, sino también para que verdaderamente el sector agropecuario del país se convierta en un jalonador de la economía? Jessica, mil gracias por esa pregunta, porque tengo que decir con franqueza, en esto yo no tengo mayor novedad. Voy a decirle casi que la misma propuesta que yo tenía en la campaña presidencial del 2014. En el 2014 yo decía, nosotros tenemos que pasar de 4 millones de hectáreas sembradas a pasar a unas 7 u 8 millones de hectáreas sembradas. Este gobierno, con todos los esfuerzos, ha pasado a 5 millones de hectáreas sembradas. Totalmente insuficiente. Colombia tiene que ser capaz de llegar a 8 millones de hectáreas sembradas en alimentos en un plazo corto. Pero no es suficiente con que usted siembre entonces papa o siembre maíz o siembre granos, sino lo más importante va a ser el procesamiento de esos alimentos. Que usted al campesino que hoy hace papa, entonces le diga, mire, vamos a ayudarle a que pueda haber empresas en el campo cercanas a su cultivo en donde se puede hacer el pelado de la papa, cortarlas, precocerlas, empacarlas al vacío, hacer un procesamiento industrial, y esas son generación de empleos de calidad en el campo. Y sacarlas a través de vías terciarias. Claro, y hacer las vías terciarias, que también repito una propuesta de mi campaña, era hacer con los ingenieros militares todas las vías terciarias que este país necesita en alianzas público-privadas con las firmas de ingeniería nacional, y así usted entonces acerca el mercado a estos campesinos. Y así, ¿qué va a pasar? Los jóvenes van a tener ese atractivo, se pueden quedar estudiando, trabajando al mismo tiempo porque van a tener empleos de calidad y pueden empezar a ser empresarios. Yo quiero que los jóvenes del campo colombiano sean los empresarios del futuro. Eso tenemos que lograr nosotros, y eso es parte del desarrollo rural y agrícola que tengo, porque además rural es también ganadería, es avicultura, es porcicultura, es toda la gama de producción que tenemos nosotros en las zonas rurales. Doctora Marta Lucía, a esta hora le invito a que vea 2 preguntas que le hacen 2 ciudadanos de la calle sobre temas muy puntuales que van a ser claves en la contienda presidencial. Escuchémoslas. Me gustaría preguntarle a la doctora Marta Lucía Ramírez, si fuera presidente de Colombia, cuáles serían las formas de financiación para todos los programas y planes que se han diseñado para el acuerdo de paz y el posconflicto. Marta Lucía Ramírez, ¿qué opina frente a la unión entre parejas del mismo sexo y la adopción gay?
Listo, ahí están dos preguntas clave. Bueno, Santiago y Clara, ¿no? Sí. Muchísimas gracias. Es importante en esta noche para mí también tener la oportunidad de recoger las preguntas de ustedes. Santiago, sobre la unión de parejas del mismo sexo, yo creo que nosotros tenemos que entender que la humanidad ha venido cambiando, ha venido transformando muchos de sus hábitos, de sus costumbres. Yo estoy totalmente de acuerdo, soy respetuosa de las parejas del mismo sexo. Tengo obviamente una opinión distinta sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, porque aquí se ha venido haciendo este debate de si es un derecho de las parejas homosexuales a tener niños, y yo pienso es el derecho de un niño, de una criatura, a tener la imagen de un papá y una mamá. Ese es un referente muy importante que tenemos los seres humanos. Yo tengo clarísimo qué cosas heredé por la enseñanza de mi mamá, lo que me transmitió mi mamá, esa figura femenina en mi vida fue importantísima, pero también tengo claro todo lo que recibí de mi papá, la figura masculina, el papá protector, el papá con determinadas cualidades. Creo que es el derecho del niño a recibir realmente el aporte de esas dos figuras. Y hay gente que dice, no, pero es que lo que pasa es que niños que los quieran es mucho más importante que los quiera una pareja homosexual, porque cuántos que vienen de parejas heterosexuales los maltratan. No, es que el maltrato de los niños es una aberración en una sociedad. Eso tenemos que acabarlo en esta sociedad y tenemos que hacer acá mucha pedagogía. Yo creo, Erika y Jessy, que aquí hay que volver sobre los valores, sobre lo básico, el afecto, el respeto, el hogar, la familia, por qué se tienen los hijos, para qué se tienen los hijos, cómo se da el amor. Y entonces nosotros tenemos que reconocer, una pareja en principio tiene que saber educar con amor a sus hijos. Y cuando se busca en adopción, yo sí creo que hay montones de parejas heterosexuales que quieren un hijo en adopción. Entonces, si hay tantas parejas heterosexuales, ¿por qué preferir dárselo a una pareja homosexual? No los descalifico, no los critico, los respeto. Tengo amigos homosexuales, pero en tratándose de adopción, creo que un niño tiene derecho a tener esas dos figuras. Y en cuanto a Clara, ¿de dónde sacaron? Doctora Marta preguntó también sobre el aborto. Sí. Sobre el aborto. Soy una persona absolutamente partidaria de la vida, partidaria además del respeto a la dignidad humana, pero también del respeto a la dignidad de las mujeres. Es cierto que hay casos excepcionalísimos. Una mujer violada no la podemos someter a la obligación de tener un hijo producto de esa violación. Yo creo que aquí tenemos que, soy además una abogada y creo muchísimo en que lo importante en un país es el imperio de la ley, es el respeto a la institucionalidad. Ya la Corte Constitucional en Colombia definió unos casos excepcionalísimos de aborto y yo los respeto, esos casos. Creo que en algunos casos de las mujeres jóvenes es muy importante insistir en la educación sexual y reproductiva. Creo que embarazos no deseados, embarazos que se producen por un descuido de las niñas, no deberían estar realmente cobijados por esa posibilidad de aborto, porque eso sí sería realmente también desnaturalizar estos casos excepcionalísimos que ha previsto la Corte, y yo esos casos los apoyo. En cuanto a la pregunta de Clara sobre los recursos, mire, hay muchísimas obligaciones derivadas del acuerdo que el Estado colombiano tiene que asumir, que tiene que cumplir, pero yo voy más allá, es que muchísimas de esas obligaciones se derivan desde la propia Constitución. Yo quiero gobernar este país, entre otras cosas, porque quiero demostrar, hay miles de tareas pendientes de parte de todos los gobiernos y que estaban previstas en la Constitución, y hay que ver entonces cómo se generan más recursos, y una fuente de recursos es poniendo esta economía a producir al máximo de su capacidad. Parte de los recursos tiene que ser vía los impuestos de los colombianos. Tenemos que lograr que si la economía crece más, pues va a haber más recursos de ingresos de impuestos que sirvan para estas inversiones, pero muchísimo se puede hacer también en alianzas público-privadas. Estábamos viendo cómo en la infraestructura, también reconozco que ahí hay un avance del gobierno Santos. Por ejemplo, haber hecho la Agencia Nacional de Infraestructura, estar en este momento en el tema de las vías de cuarta generación. Todo esto se está haciendo con alianzas público-privadas. Perú, por ejemplo, ha implementado algo que es extraordinario, que es los impuestos por obras. Y esto sobre todo funciona para obras que son pequeñas, una especie de obras de vías terciarias, y entonces uno puede acordar con empresarios, hágame usted esta escuela o este hospital,
y entonces yo se lo deduzco de los impuestos. Y esta es la manera realmente de invertir, de construir, de desarrollar este país como necesitamos. Claro, ya que nos hemos metido, doctora Marta Lucía, justamente en este tema del acuerdo, usted ha sido crítica frente a muchos aspectos del mismo. Acaba de ser aprobado el texto de la JEP en la Cámara de Representantes, está a punto de ser llevado a conciliación con el texto que salió del Senado y luego tendrá que pasar a la revisión constitucional. Con total franqueza, usted aspira a ser la candidata del Centro Democrático, que ha dicho que va a revisar muchos aspectos de este acuerdo alcanzado con las FARC. Marta Lucía Ramírez, directamente, ¿qué le gusta y qué no le gusta? ¿Qué le cambiaría si llega a ser presidenta de los colombianos? En primer lugar, Erika, aspiro a ser la candidata de una alianza en donde además del Centro Democrático están los conservadores de las bases, Andrés Pastrana, sectores de opinión. En segundo lugar, también con franqueza, también por eso, crítico del tema. Sí, en segundo lugar, con franqueza también les digo, es que las críticas mías no son recién sacadas del sombrero. Las críticas mías han sido las mismas, he sido absolutamente coherente desde que se conocieron los primeros textos. Y tengo una, digamos, a la autoridad moral de decir, todo lo que critiqué, lo critiqué estando sentada en la Comisión de Paz, a donde me invitó el presidente, y le llevé documentos siempre haciéndole propuestas. Vea, presidente, si le arreglan esto, le queda mejor el acuerdo. No tuvieron en cuenta esas propuestas, tampoco las tuvieron en cuenta después del no, y por eso me he mantenido en esta actitud crítica. ¿Qué me preocupa y siempre critiqué en relación de la Jurisdicción Especial para la Paz? Que sea una jurisdicción que esté en paralelo con lo que es realmente la rama judicial del Poder Público. A mí la Jurisdicción Especial, inclusive con unos magistrados extranjeros, no me molesta, siempre y cuando uno sepa que va a haber una continuidad con lo que ha sido la doctrina legal de Colombia, siempre y cuando uno sepa que esta Jurisdicción Especial, que es la justicia restaurativa, no va a desconocer todo lo que ha producido en el pasado la jurisdicción ordinaria. A mí me preocupa que en el acuerdo quedó previsto que se puede revisar todo lo que hizo la jurisdicción ordinaria, tanto en aquellos procesos que ha archivado como en aquellos procesos que ha condenado. Y entonces en las condenas de la jurisdicción ordinaria, donde hay condenas de 40 años, con franqueza lo digo, por violación de niñas, por haber por haber reclutado menores y todas esas condenas, la jurisdicción las puede revisar y borrar. Y yo creo que no, una cosa es que el país esté dispuesto a perdonar y otra cosa es que quieran hacer borrón y cuenta nueva de todo lo que son las atrocidades que se han cometido. Entonces, primero, creo que la jurisdicción debería estar como una sala especial dentro de la Corte Suprema de Justicia. Segundo, también para militares y civiles. Segundo, una de las cosas que me parecen más desafortunadas de la jurisdicción es esta asimetría entre los de la guerrilla y los militares. Todo lo drástico de la jurisdicción es contra los militares, todo lo laxo es a favor de la guerrilla. Eso no puede ser, porque es que para construir una paz debemos dejar que haya una satisfacción mutua, de que bueno, a todos nos perdonaron una parte de las penas. Entonces, ¿qué estamos viendo? Hoy todavía hay montones de militares que están en las cárceles sin estar todavía condenados, que llevan 6 o 7 años en una cárcel esperando que se falle en su proceso, mientras que los de las FARC están todos por fuera, dando cátedra, dando conferencias, aspirando a entrar al Congreso algunos, todos queriendo hablar de todo lo divino y lo humano. Y yo digo, pero no, es posible que a los militares se les deje de esta manera por fuera. Yo lo que propondría de reforma allí sería que los militares puedan optar o por ir a la Jurisdicción Especial para la Paz o ir a la jurisdicción ordinaria, y en ambos casos se le ponga un techo a sus condenas, que puede ser de 5 o de 8 años, porque sí me preocupa mucho realmente que hay en los militares esta preocupación, hay una prevención de que hay un sesgo en la conformación misma realmente desde los magistrados de la jurisdicción. Entonces se les debe dejar escoger y que tengan ese techo en las condenas. Si es la jurisdicción ordinaria los condenó 5 años. Yo, por ejemplo, pienso, si hay falsos positivos, eso no puede quedar en la impunidad, eso se tiene que condenar. Eso es totalmente inaceptable y es aberrante que haya habido en los casos en que realmente se compruebe que los hubo. Y si hay condena, pues que sea la jurisdicción ordinaria o la JEP, pero con ese techo entre 5 y 8 años. Pero repito, es inaceptable esta diferencia, los de la FARC 0 condena y los otros condenados. ¿Qué reforma adicional le haría yo a la Jurisdicción Especial para la Paz? Me parece que el hecho de tener nosotros hoy por hoy esta jurisdicción que realmente no implica ningún tipo de reclusión, como exige el Tratado de Roma,
ni de restricción de la libertad, porque es que no es una verdadera restricción, me parece que es inconveniente. Yo creo que la justicia, porque fíjese, la justicia transicional que tiene 4 elementos, es verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Cuando estamos diciendo que no hay condenas, estamos diciendo que le falta uno de los elementos, que es justicia. Puede que haya verdad, puede que haya algo de reparación, que tampoco lo hay, puede que haya algo de garantías de no repetición, pero ¿dónde está el elemento justicia? Yo sí creo que tiene que haber algún tipo de restricción de la libertad. Propuse las colonias agrícolas durante todo el debate, no se aceptaron, pero yo lo que creo es que tiene que haber. ¿Tanto para FARC como para agentes del Estado, doctora Marta Lucía? Sí, claro, por supuesto. Es que, Erika, no es posible que crímenes de lesa humanidad queden en la impunidad. Yo creo que ese es el tema. Por ejemplo, yo creo que a la guerrillerada, la base de la guerrillerada, el 80% de los que ya se desmovilizaron, yo le digo, le firmo ya. Todos los beneficios que obtuvieron se los mantengo. Váyanse. Y entre otras cosas con una diferencia, Erika, es que mucha de esta gente de la guerrillerada de las FARC casi que está siendo parte de un partido político obligado. Es que solamente si se mantienen allí como parte del partido es que tienen los beneficios de alguna manera. Yo le diría que se vayan todos, y los que pueden quedarse, y porque se quedaron voluntariamente, perfecto, con las condiciones, pero ustedes se van a dar cuenta, es que aquí toda esta lucha que se está dando es porque hay un grupo de comandantes guerrilleros, la cúpula de las FARC, que están queriendo protegerse de ellos y utilizando obviamente el nombre, la fuerza de toda una organización. Y yo creo que esas son básicamente esas reformas. Yo le haría una reforma importante al acuerdo en lo que tiene que ver con participación en política. Vea, los colombianos realmente hemos tenido siempre una norma en la Constitución que nadie haya sido condenado por cualquier delito no puede hacer parte del Estado y no puede ser elegido en cargo de elección popular. Por esa razón es que usted no puede sacar a uno de los violadores que hay en este país a que haga campaña política. Por esa razón es que Pablo Escobar no podía hacer política, porque eran unos criminales, porque tenían un prontuario de crímenes graves. ¿A qué horas entonces los crímenes de las FARC, que son igualmente graves, no tienen importancia y se les permite a ellos ser candidatos a la presidencia de la República? Eso no es posible, eso es una bofetada a la democracia y a todo el pueblo colombiano, porque los colombianos no nos sentimos representados en este tipo de candidatos. Con esas observaciones que usted le hace, doctora Marta Lucía, al acuerdo de paz, a la Jurisdicción Especial para la Paz, ¿cuál es su postura frente a los diálogos con el ELN? ¿Los mantendría? ¿Los suspendería? ¿Avanzaría en una salida negociada con el ELN? ¿Cuál es su postura frente a ese diálogo? Sí, repito también lo que dije con los de las FARC en el año 2014. Yo los continuaría, porque creo que ¿Usted continuaría los diálogos? Es un deber ético que este país busca acabar el conflicto por todos los lados. Y si hay esas dos guerrillas, qué bueno acabar ese conflicto. Pero la diferencia, lo que también dije sobre las FARC, yo hago una negociación con condiciones. Una negociación con condiciones humanitarias. ¿Qué quiere decir eso? Señores, ni un niño más reclutado. No puede ser posible que en este país se sienten en una mesa a negociar como si no pasara nada cuando están dando la orden de recoger niñitos de 11, 12 años. Por Dios, yo soy mamá. Yo no sé todos los televidentes que son padres y uno dice, ¿qué siente un niño al que le roban realmente su niñez, sus sueños, su vida? Ustedes oyeron la semana antepasada que algunas de las niñas reclutadas de 12 y 13 años las tienen al servicio sexual de los guerrilleros. Eso es inaceptable. Negociación sí, con condiciones, y jamás les entregaré a ellos realmente un Estado doblegado, sino un Estado fortalecido. Bueno, a esta hora, doctora Marta Lucía Ramírez, usted tiene críticos, usted los conoce, Claro, usted es una mujer que ha bregado en política, y mire lo que dijeron sobre usted todos de sus críticos: Alirio Uribe, que es representante de la Cámara por el Pueblo Democrático, y Ángela María Robledo, que es representante de la Cámara por el Partido Alianza Verde. Yo creo que Marta Lucía Ramírez no es una buena candidata presidencial. Ella fue ministra de Defensa en la primera fase del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y durante esa época como ministra de Defensa ella no protegió a la población. Si nosotros recordamos, durante esos 8 años de gobierno se presentaron 3.500 secuestros al año, es decir, estamos hablando de 10 secuestros por día. Durante esos años también se daban más o menos 300.000 desplazados por año, una tasa de homicidios altísima, graves violaciones de derechos humanos, ocurrieron muchas masacres.
parece que Marta Lucía Ramírez es una mujer de estirpe conservadora, absolutamente conservadora, que tiene una continuidad con las políticas neoliberales que poco bienestar le han devuelto a los colombianos y a las colombianas. No veo mucha posibilidad de juego político y vuelvo y repito, no la veo ni jugada por la paz, ni en la lucha con la anticorrupción y menos con la equidad en Colombia. Bueno, que sea este el espacio para responderle a esas personas que le lanzan críticas constantemente. Bueno, pues Jessy, yo le diría al señor Alirio Uribe que mientras él estaba en la guerrilla, mientras él estaba atentando contra esta democracia, mientras él estaba empuñando un fusil contra esta institucionalidad, yo he estado siempre trabajando desde la institucionalidad para hacer cambios profundos, porque jamás me he acomodado ni a la corrupción en la política, ni al clientelismo. Precisamente por no acomodarme a eso es que he dado todas las batallas que he dado, y de pronto por eso es que no he llegado hasta ahora a la presidencia de Colombia, porque creo que este país tiene mucho por cambiar, pero yo lo doy desde dentro de la institucionalidad. El señor Alirio Uribe dice que no protegimos, le quiere decir que la política de seguridad democrática que se dejó escrita, y además esa tarea la hice en buena parte yo bajo el liderazgo del presidente Uribe, en ese año en el que comenzó el gobierno de la seguridad democrática, los homicidios al año en Colombia estaban cerca de los 31.000 homicidios. Le recuerdo al señor Uribe que yo fui ministra durante 18 meses. En los primeros 18 meses la tasa de homicidios había descendido de una manera muy importante, y en los primeros 4 años del gobierno Uribe esa tasa de homicidios descendió cerca del 40%. Entonces la tasa de homicidios empezó a descender de inmediato. Segundo, parte de las iniciativas mías fue iniciar todo este programa de la recuperación de las carreteras. Vive Colombia, viaja por ella. Cuando teníamos un país secuestrado en las ciudades, yo salí desde el puente del 12 de octubre del año 2002, primer puente, a apoyar todas estas caravanas de recuperación de las carreteras en Colombia, justamente para que sus amigos dejaran de estar secuestrando a los colombianos en las carreteras a través de las pescas milagrosas. Tercero, en esa época, es cierto, había cerca de 3.000 secuestros al año que venían además, imagínense usted, desde mucho tiempo atrás. Y nosotros lo que hicimos fue empezar de inmediato con toda la información de la sociedad civil, con muchísimas redes de ciudadanos en conexión con la policía y todo, ponerle de verdad en jaque a los secuestradores su actividad. Y nosotros entonces también en los primeros 18 meses bajamos cerca de 400 o 500 secuestros, pero repito, es que es una política pública que se dejó escrita y sembrada, y que en los primeros 4 años del gobierno Uribe de la seguridad democrática había bajado la tasa de secuestros, creo que a la mitad. Lo cierto es que al final del gobierno Uribe entiendo que los secuestros estaban alrededor de 300 y pico al año, después que venían de 3.000 secuestros al año, que era la actividad a la que se dedicaba gente como Alirio Uribe. En cuanto a lo que dice la representante, pues mire, a mí me parece que es bastante ligero salir a decir que una persona, porque ha sido conservadora, no representa la lucha contra la corrupción. Al contrario. ¿Cuál es su política en ese tema? El mérito mío es justamente que, haciendo parte de un partido al que cuestiono justamente por su mermelada, he pedido que reivindique lo que han sido los valores de ese partido. Yo creo que el país recuerda a Álvaro Gómez Hurtado. No podrá decir la señora Angélica que Álvaro Gómez no fue un líder en la lucha contra la corrupción por cuenta de que era conservador. ¿Cuál ha sido la posición mía? Primero le recuerdo, cuando fui ministra de la Defensa, di una pelea a fondo por centralizar las compras del Ministerio de Defensa, por ponerle toda la luz y todo el foco y toda la transparencia a esas compras. Hoy por hoy, esa central de compras que hay en el gobierno, que manejó con tanto éxito la PAC Zuleta, fue una iniciativa mía en el Ministerio de la Defensa, y me costó muchísimos dolores de cabeza. ¿Usted qué va a hacer contra la corrupción, doctora Marta Entonces, Lucía? primero, en corrupción, es decir, varias cosas. Primero, educación. Insisto, esta sociedad necesita valores. Muchas familias en Colombia le dan mal ejemplo a sus hijos cuando el papá le dice: vaya, págale a un policía para que no nos ponga la multa, vaya, darle una plata al del contador de la luz para que no le vaya a poner todo lo que está marcando. La ética en esta sociedad tenemos que recuperarla desde la familia con educación. Segundo, en el manejo del Estado, transparencia, que es lo que dice en el Ministerio de Defensa. Yo quiero que toda la contratación, que todas las compras, que las decisiones, todo sea transparente. No quiero decisiones discrecionales, no quiero decisiones autónomas de ningún funcionario. Que todo se conozca siempre a qué obedece, qué impacto tiene, a quién beneficia, por qué. Que las agendas públicas sean totalmente conocidas. Nadie tiene por qué estar reuniéndose como funcionario con contratistas
contratistas en un restaurante ni en un reservado en ninguna parte, que las agendas sean totalmente públicas. Y cuarto, sanciones mucho más drásticas. Yo sí que le quiero, también hablo de mi campaña en 2014, yo había planteado un bloque de búsqueda contra los corruptos. Segundo, que en toda la contratación del Estado los contratistas levanten la reserva bancaria. ¿Eso qué quiere decir? Que la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, cualquier autoridad pueda ir y mirarle la cuenta corriente del contratista para saber esto que entró para el proyecto tal, por ejemplo, la Ruta del Sol, claro, esto se fue tanto en comprar materiales, tanto en pagar mano de obra, y el resto ¿dónde está? Ahí usted encuentra la famosa mermelada. Y cuarto, ¿sabe qué he propuesto? Yo lo he venido trabajando con Juan Mario Lacerna, que en paz descanse, hace 3 años, y ahora ya hay mucha gente hablando de eso: eliminar el dinero en efectivo en Colombia. Tenemos que ser capaces, de nuevo hablo de la digitalización, de nuevo hablo del avance en la tecnología. Yo creo que Colombia tiene que reducir drásticamente el uso de dinero en efectivo y ponerse como meta eliminarlo en pocos años. ¿Sabe por qué? Esa es una propuesta. ¿Y cómo funcionaría? Mire, ¿sabe usted qué? Pues mire, dinero digital. Vuelvo otra vez y le digo, los que me ridiculizan por hablar del teléfono, sí, es que ese es el avance. Antes hablamos de las tarjetas de crédito, la tarjeta de crédito se está quedando en el pasado. Usted hoy con un teléfono puede hacer sus transacciones por vía digital. Y entonces, ¿qué sucede? Todo lo que usted hace vía digital es trazable, todo tiene trazabilidad. Usted sabe qué plata recibió, cómo se la gastó, a quién le entregó. Y el día que eso se puede hacer, sabe que se acaban las bolsitas plásticas en donde reparten plata a los que compran votos. Porque yo le digo francamente, uno de los horrores de la democracia en Colombia es la compra de votos que practican casi todos los que han hecho parte de los partidos tradicionales. Me tocó realmente muchas veces dar estos debates, y eso es lo que ha prostituido la política, y esos que llevan las pláticas en bolsas de plástico son los que hacen parte de todo este carrusel de la corrupción. Doctora Marta Lucía Ramírez, ahora que hablamos del tema del secuestro, tristemente hay población vulnerable en este país que sigue secuestrada. Y mire, la gente de Tumaco, la gente del Tarra, de Policarpa, de Barbacoas, todo lo que es el Catatumbo en general, porque hay nuevas formas de violencia. Están las disidencias de las FARC cada vez más fuertes, pero también están las bandas criminales, otros grupos que, aprovechando pues que el Estado nunca llegó ahí finalmente, se han venido fortaleciendo. En muchas de estas regiones siguen asesinando a los líderes sociales, a los líderes campesinos. ¿Cuál es su propuesta para tratar de rescatar estas zonas del país que también son Colombia? Erika, es absolutamente importante este punto que está planteando, porque es cierto, cuando hicimos la seguridad democrática, esa que el señor Alirio Uribe dice que no protegió la protección a la población, justamente el planteamiento era: hay que llevar el Estado a todo el territorio. Y yo cualquier día les quiero mostrar una matriz que en ese momento diseñé diciendo, pero ir todo el Estado no es solamente llevar policías y soldados. La llegada del Estado a todo el territorio significa llevar vías terciarias, llevar maestros, llevar desarrollo. Y yo ¿qué voy a hacer? Claro, ¿qué voy a hacer yo? Darle atractivos, incentivos tributarios a los empresarios que inviertan en industrias que se establezcan en esos sitios. Darle a los campesinos el precio anticipado de los productos alimenticios que ellos cultiven a cambio de la coca, porque en mi gobierno sí o sí va a haber erradicación de coca. Espero que se pueda hacer voluntaria, espero que se logre hacer en común acuerdo con las comunidades, pero si no, se va a hacer a la fuerza, porque a los... fumigación sí, espero que no haya glifosato. Ahora hay varios químicos adicionales, pero ¿qué es lo que sucede? Yo quiero ver un campo productivo. Si estamos hablando de sembrar 8, 9, 10 millones de hectáreas, lo que necesitamos es tierras. Todas esas zonas cocaleras hay que producirlas, sembrarlas, perdón, en alimentos. Pero ¿qué le va a pasar al campesino que siembra coca? Que dice, pero es que hasta dentro de 4 años se me va a dar el producto. Yo le pago el precio de ese producto durante los 4 años que se demore en dar la cosecha, con tal de que se me acabe la coca en Colombia de inmediato. No transijo con la siembra de coca, no estoy dispuesta a pagarle a un solo campesino por una mata de coca, porque esto lo que está haciendo es un daño enorme. Todas las redes del microtráfico están dedicadas a volver a nuestros niños, a nuestros jóvenes adictos al consumo de drogas. Eso es lo más perverso que se puede hacer con un país. Repito, yo soy mamá. No hay nada que me duele más que cuando oigo a las mamás que me dicen, ayúdeme que tengo un hijo de 10 años, yo soy de estrato 2, soy una mujer
sin recursos, y mi hijo está totalmente perdido en la droga. A los 10 años, por favor, bueno, ni una mata de coca en Colombia. Doctora Marta Lucía, se empieza a acabar el tiempo, pero tenemos algunos minutos para cerrar con varios temas. Hablemos de Bogotá. Usted es electa presidenta de Colombia. Al otro día, ¿qué haría por esta ciudad? Jessy, soy bogotana, me siento realmente muy impresionada de ver toda esta visión de largo plazo, de muchas obras y muchas vías que se están haciendo y muchos proyectos que se están haciendo, pero a Bogotá hay que invertirle más. Creo que hay que lograr realmente que los recursos del presupuesto, pues en la medida en que sea posible ir liberando más recursos, también se le invierta más a Bogotá. Sobre todo me parece todas las vías de acceso, todo lo que realmente este sistema, además que tiene que ver mucho con la competitividad y el desarrollo empresarial. Tenemos una Bogotá que se ha vuelto imposible porque es que aquí llegan todos los camiones que traen los productos que abastecen a Bogotá y vienen del resto del país, y eso es una pesadilla, y por eso esta movilidad y por eso esta tragedia, la gente que se demora 2 horas en llegar a su trabajo. El otro día me fui, por ejemplo, a Bosa, y eso es increíble, 2 horas y media después en llegar hasta mi oficina. Entonces aquí el tema de vías tiene que ser fundamental, hay que darle recursos a Bogotá y hay que estimular todavía más esas alianzas público-privadas para que todas estas entradas se puedan hacer zonas de descarga con los camiones que vienen transportando los productos, etcétera. Segundo, aquí hay que hacer en Bogotá realmente una toma de conciencia que Bogotá es la capital de todos, es la ciudad de todos. Bogotá alberga a los ciudadanos de todo el país. Yo creo que nosotros tenemos que lograr que todas esas colonias que viven en Bogotá quieran esta ciudad, cuiden esta ciudad. Tenemos que volver a Bogotá también una ciudad que haga un mayor hermanamiento con otras ciudades del país. Yo quiero hacer con el alcalde de Bogotá muchos eventos en donde traigamos niños de todos los departamentos y hagan pasantías en Bogotá, en las escuelas bogotanas, que puedan venir a las universidades en Bogotá y estar realmente generando este intercambio entre Bogotá y las regiones. Pero le digo, soy bogotana, quiero a Bogotá, le voy a invertir a Bogotá, pero vamos a invertir muchísimo, Jessy, a las zonas de frontera. Cuando fui congresista hice un proyecto de ley de zonas de frontera, lamentablemente lo hundieron. Lamentablemente algunos que eran congresistas de frontera porque es que lo querían mejor. Me angustia Cúcuta, me angustia terriblemente Arauca, me angustia terriblemente lo que decía Jessica. Mire usted Nariño, mire usted Tumaco, mire usted lo que sucede Buenaventura, toda la frontera marítima de Colombia en el Pacífico es una tragedia. Le voy a invertir muchísimo a todas las zonas de frontera porque allí es donde Colombia tiene un potencial de desarrollo enorme, todo esto hacia el Pacífico del país. Aquí tenemos es que generar realmente también políticas de Estado, ser capaces de conseguir recursos, pero ser capaces de comprometer mucha gente en que haya proyectos que se desarrollen con una visión de largo plazo. Y en las zonas de frontera y también en Bogotá, doctora Marta Lucía Ramírez, hay una gran cantidad de ciudadanos venezolanos que están pidiendo, clamando oportunidades luego de haber huido prácticamente de su país en medio de precarias condiciones socioeconómicas y por supuesto políticas. ¿Qué hacer con este tema? Que es un tema de Bogotá, pero también de Barranquilla, de Medellín y de muchas otras regiones del país y especialmente de la zona de frontera donde están llegando los venezolanos. Jessica, esto es un problema de todo el país. Estuve hace cerca de un mes en Maates, en Bolívar, y me dolió enormemente. Había realmente un grupo de ciudadanos allí contándome pues todas las dificultades que tienen ahora, porque la pesca, porque miles de problemas que tiene el país por todos lados. Me decían, es que aquí esto ha sido un descuido, le planteamos esto al gobierno hace un año, y ¿qué veo yo? Unas personas allí taciturnas, con una mirada muy triste. Les digo, ¿y ustedes qué? También hacen parte de ese problema que tienen acá con la agricultura y la pesca. Y me dicen, no, nosotros somos venezolanos, estamos acá realmente viendo en Maates, en Bolívar, o sea, realmente. Y entonces, ¿qué encontré yo? Mucho afecto de los ciudadanos, mucha solidaridad, pero decían, lo que pasa es que uno también empieza a sentir que hasta cuándo van a estar. Yo creo que Colombia tiene que estar consciente, así como Venezuela recibió a tantos colombianos, pues nosotros tenemos una población de cerca de 5 millones de colombianos que vivían en Venezuela, nosotros tenemos que ser solidarios, pero también hay que ser realistas. Colombia no se puede echar sobre sus hombros sola toda la inmigración venezolana. Por eso yo he insistido en que en política exterior al gobierno Santos le ha faltado hacer una cosa que es fundamental:
tomar un liderazgo regional y decirle a todos los países de este hemisferio, necesitamos que cada quien absorba un porcentaje de los inmigrantes venezolanos, que cada quien asuma una cuota, que si Colombia asume la cuota de 100.000, 150.000, 200.000, les vamos a dar a ellos salud, les vamos a dar acceso a la educación, les vamos a dar posibilidad de que trabajen, y eso tiene que hacerse por lo menos por 2 años, mientras se ve qué pasa en Venezuela, pero que lo haga también Brasil y Argentina y Estados Unidos, pero ese es el liderazgo que la Cancillería desafortunadamente no ha ejercido, porque tenemos en este gobierno una Cancillería mucho más dedicada a las relaciones públicas para el presidente que a hacer verdadera política exterior para Colombia. Doctora Marta Lucía, antes de finalizar, hacemos aquí a todas las personas que han venido, le hacemos un pequeño test ácido para finalizar. Las preguntas son sí o no, y cuando le nombre un personaje usted nos dice qué palabra se le ocurre. Empecemos. ¿Usted será la candidata que diga Uribe? No. ¿Qué piensa de Andrés Pastrana? ¿Qué palabra se le viene a la cabeza cuando le mencionan a Pastrana? Devolvió la dignidad a Colombia. Gustavo Petro. Chávez más chiquito. Vargas Lleras. Derecho de primogenitura. Ellos son de los que creen tienen derecho a la primogenitura. Sergio Fajardo. Buen profesor de matemáticas y buen alcalde de Medellín. Claudia López. Una mujer con mucho carácter inteligente. ¿Cuál de los candidatos del Centro Democrático le gusta? Todos, los 5. Los quiero a los 5 haciendo acá una línea de sucesión para los próximos 4 gobiernos de Colombia. ¿Usted subirá los impuestos? No, bajaré las tasas del impuesto a la renta, pero sí vamos a poder realmente universalizar más los impuestos. Acá todo el mundo tiene que aprender a pagar impuestos, pero con tarifas más bajitas. ¿Va a mostrar su declaración de renta? Claro que sí. Es que además es obligación. En eso no hay ninguna novedad. Alejandro Ordóñez podría ser una figura que se sume a esta alianza que han planteado los expresidentes. Yo creo que los expresidentes han planteado eso. Lo que pasa es que yo entendía que Alejandro Ordóñez iba a estar dentro del grupo de los conservadores con Andrés Pastrana, pero después entiendo que él dijo que no. No sé de qué manera lo tengan previsto, pero bienvenido. Yo creo que acá bienvenido al ruedo todos los que se quieran presentar. Pero Vargas Lleras sí veo que no. Pero es que estamos hablando de los que estuvimos siempre en la misma posición coherente en contra del atropello que este gobierno hizo contra los colombianos, el atropello en la economía. Estamos en una economía absolutamente anémica. La economía de Colombia está en una condición absolutamente catastrófica y eso es parte del gobierno de él. Segundo, el tema de la mermelada, eso hizo parte de su gobierno. Es más, con eso lo reeligieron. Esos 500.000 votos con los que se reeligió el gobierno Santos, en buena parte de esos beneficiarios de Germán Vargas, y harto que los ayudó a aceitar, porque allá nos acordamos nosotros cuando estaba en la Fundación Buen Gobierno, llamando a los congresistas conservadores a ofrecerles miles de cosas para que pudieran estar en la reelección. Yo creo que el país necesita no solamente un cambio en quién gobierne, no solamente un cambio de presidente, sino un cambio en la manera de gobernar. Aquí hay que acabar el clientelismo, aquí hay que acabar esto de las familias que se sienten con el privilegio de que el Estado está a su favor. Claro. Y eso es que Una última pregunta, Erika. Un mensaje, más que una pregunta, a las mujeres. Doctora Marta Lucía Ramírez, usted mujer, es madre, es una epidemia lo que está pasando con la violencia intrafamiliar, con la violencia de género, lo que está ocurriendo, madres, mujeres que tienen que vivir con su victimario en la casa porque la justicia las obliga a ello. Erika, también vuelvo al 2014, una línea 1-800, en Palacio Presidencial va a haber una línea de atención inmediata para cualquier llamado que hagan las mujeres porque haya violencia intrafamiliar, pero más allá, yo no quiero que las mujeres sigamos llorando a las mujeres maltratadas ni a las mujeres asesinadas. Yo quiero que las mujeres establezcamos acá redes de solidaridad, redes de apoyo a las mujeres, que también nos dediquemos desde el gobierno a empoderar a las mujeres. No quiero una sola mujer que por depender económicamente del marido tenga que aguantarse ni el maltrato físico, ni el abuso sexual, ni mucho menos el maltrato a sus hijos. Vamos a empoderar a cada mujer colombiana. No importa si de izquierda o derecha, este país necesita la participación de las mujeres. Quiero muchas mujeres con liderazgo en la política, en el mundo de los negocios, en la academia. Una vez me contó Erika, una vicerrectora de la Nacional, me dijo, mire, cada vez que se habla de la rectoría de la Universidad Nacional, siempre dicen, una mujer jamás será rectora de la Universidad Nacional. En mi gobierno va a haber mujeres rectoras en las universidades públicas, en la Universidad Nacional. De pronto no se vamos a mirar cuáles son las candidatas, pero quiero a las mujeres en el liderazgo de este país.
y a las mujeres aportando lo femenino que podemos aportar, que es el cuidado, es el respeto al otro. Es una visión de largo plazo que este país tanto necesita, y este país necesita este 51% que somos las mujeres. Bueno, muy bien. Doctora Marta Lucía Ramírez, gracias por estar acá en Opina Bogotá de Canal Capital. Fue un placer haber escuchado todas sus propuestas y nos volveremos a ver muy pronto aquí. Muchísimas gracias, Jessy, se nos pasó muy rápido esta hora y mil gracias por esta invitación. Y bueno, nada de lo que decimos a favor de las mujeres es en contra de los hombres. Eso esperamos. Yo digo, felizmente casada, este país lo necesitamos hombro a hombro, hombres y mujeres construyéndolo. Bueno, muchas gracias. Erika Fontalvo. Gracias, Jessy. Este es un ejercicio muy sano que estamos haciendo para escuchar a los candidatos presidenciales, mujeres y hombres que tienen que hablarle al país para que seamos los ciudadanos los que de manera responsable definamos el voto. Y muchas gracias a todos ustedes, los que nos siguieron por las redes sociales, nuestra señal en Facebook, en Twitter vía Periscope, los que nos siguieron por señal abierta, por estar aquí en ese espacio que ha abierto Canal Capital con los precandidatos a la presidencia. Consideramos que debemos escucharlos a todos para que ustedes tomen la mejor decisión y el día de mañana nos acompañará Iván Duque, precandidato del Centro Democrático. Muy buenas noches.